estamos en Cooperativa junto al ministro de Hacienda, que hoy visita lo que queda del día, el ministro Rodrigo Valdés. Muy buenas tardes, ministro. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. Hola, Paula. Bueno, el presupuesto 2016, ha dicho usted hoy en conferencia de prensa temprano, ha sido diseñado con mucha prudencia, con mucha responsabilidad, no pone en peligro ni la macroeconomía ni la microeconomía. Yo creo que la primera pregunta respecto de lo que ya vamos a detallar es ¿qué le responde a quienes hoy día en el registro civil están movilizados, a quienes hoy día todavía reclaman ahí desde el Banco de Estado todo lo que pasó, banco donde usted trabajó hasta hace algún tiempo, digamos, antes de ser ministro? ¿Cómo se viene esta discusión de la ley de presupuesto en el Congreso pensando en aquellos que se están movilizando, en aquellos que podrían llegar a protestar porque los recursos a lo mejor no les van a llegar? Yo diría que es un tiempo en que Chile tiene que tener prioridades bien claras, y las prioridades están en el presupuesto. La gente, si uno le pregunta qué le importa de Chile, va a decir que le importan primero que ayudemos a la gente que ha tenido las calamidades en los últimos meses, y hay plata para la reconstrucción, y creo que los temas de educación, de salud, de seguridad, son todos temas que son claves para un chileno de a pie, y por lo tanto temas como por ejemplo temas gremiales, que son muy legítimas, ¿no? Las cosas que se discuten adentro del sector público creo que son secundarias para el chileno promedio. Nosotros llevamos muchos años de vacas gordas que se terminaron, ahora estamos con vacas intermedias. No es un tiempo de vacas flacas, pero es un tiempo en que tenemos que ser mucho más rigurosos en cómo usamos la plata, porque la plata es de todos, porque hay menos plata que antes, en el sentido de que el presupuesto crece, pero crece menos que antes, y eso requiere de mucha responsabilidad de todos los actores. Ministra, ¿y qué discusión política adelanta usted para este presupuesto? Nosotros sabemos que hay una negociación previa que va por las comisiones, donde se van mirando las partidas. Sabemos también que hay una conversación más o menos inevitable que se produce en este momento entre los parlamentarios y ustedes en el Ejecutivo. Sabemos que el Ejecutivo tiene el peso en el sistema presidencial chileno, pero que no hay ninguna otra ley donde los parlamentarios puedan decir tanto como en esta. Podemos recordar momentos en los cuales se ha aprobado 0% a partidas presupuestarias, o 0 pesos a partidas presupuestarias, o 1 peso a partidas, y entonces se ha recurrido a cuestiones más dramáticas. Estoy pensando en lo que pasó con el Transantiago, ¿no? Recuerda que hubo que declararlo catástrofe para darle fondos de emergencia. ¿Qué discusión espera usted y cuáles cree que, uno adelanta que educación, podrían ser las partidas más complicadas? A ver, creo que es muy importante que esta discusión se haga. Es muy útil pasar por el presupuesto, por el proceso de discusiones. Yo creo que todos tienen mucho... Es que los representantes de la gente son los parlamentarios, y tienen la obligación de meterse en estos números, defender lo que ellos creen que es justo. Ciertamente hay una pugna siempre de que el Congreso le gustaría gastar más y el ministro de Hacienda tiene que defender el tema de la prudencia. Pero en este caso particular yo he visto mucha responsabilidad de todos. Creo que todos entienden que estamos en un proceso en Chile de crecimiento más lento, en que el precio del cobre ha caído mucho, en que el déficit fiscal es más grande que antes. Estamos endeudándonos por más plata y por lo tanto ya no tenemos las holguras para llegar y hacer cualquier cosa. En lo particular yo creo que, como usted decía, Paula, probablemente la famosa glosa de la gratuidad de educación superior va a ser un tema bien discutido. Es el primer paso de cambios importantes que estamos tratando de hacer en cómo se financia la educación superior de los chilenos. Es un paso, es el primero de muchos probablemente, pero por ser el primero y por ser parte de la ley de presupuesto creo que va a ser bien discutido. Perdón, cortito, pero que vaya en glosa significa que se aprueba de manera anual, porque allí está la advertencia que le han hecho respecto a que no se le va a entregar presupuesto, lo que dice un poco la oposición, no le va a entregar presupuesto para implementar una política en la cual no están de acuerdo, ¿no? Que vaya en glosa, que vaya en la ley de presupuesto significa que dura un año esto, pero muchas cosas que van en la ley de presupuesto se renuevan año a año y duran un año. El sistema de becas, por ejemplo, que tenemos en Chile, pasa por la ley de presupuesto. Ya. Y por lo tanto, creo que la discusión de fondo va a ser lo interesante. Va a ser, bueno, ¿estamos de acuerdo con tener gratuidad en la educación superior? ¿Estamos de acuerdo que, en este caso, el 50% más vulnerable de los chilenos, la mitad más pobre de Chile, tenga este acceso o no lo tenga? ¿Son las universidades que sean elegibles para este proceso, que están en la glosa, las correctas? ¿O alguien quiere tener universidades con lucro adentro? ¿O que no tengan democracia interna?
Esas van a ser discusiones, primero legítimas, importantes que Chile debe tener y que vamos a probablemente ver en las próximas semanas. Ministro, usted define entonces este tiempo como de vacas intermedias, pero sabemos que gastos como los gastos que se preparan para educación van a tener que ser gastos en el tiempo, como ya veíamos, ¿no? ¿Estamos preparados para mantener ese ritmo de gastos si es que en algún momento llegamos a estar en periodo de vacas flacas? Es muy importante su pregunta, Mauricio, porque si se acuerdan, llevamos ya harto tiempo discutiendo de la reforma tributaria en Chile. Así es. Para ir a la próxima pregunta. Generó muchas discusiones muy apasionadas. De hecho, vamos a tener que hacer una ley simplificatoria en un tiempo más técnica, porque quedó más enredada de lo que nos gustaría la reforma tributaria, que fue aprobada por 30 votos a favor y 1 en contra en el Senado. Así que aquí, ahora parece que no lo hubiera aprobado. Claro, Bueno, pero lo que quiero decir es con esto es que esa reforma se hizo porque Chile es responsable. La reforma tributaria no es algo que nos guste per se. A ninguno le gusta pagar más impuestos. Pero los chilenos están haciendo un sacrificio para poder financiar de una nueva forma la educación en Chile, para que sea mejor y para que tenga más acceso a la gente, que sea gratuita, ojalá, para muchos. Y ese paso de la reforma tributaria permite algo muy importante en este presupuesto, que es que el gasto crezca mucho más que sin reforma tributaria. Si no hubiésemos tenido reforma tributaria, con el mismo esfuerzo fiscal que estamos haciendo este año, el gasto podría haber crecido menos de 1%, en torno a 0,5%, en vez del 4,5%, casi 4,5% que va a crecer respecto del gasto efectivo de este año. 6,6, como ustedes saben, de presupuesto a presupuesto. Pero son casi 4 puntos porcentuales de incremento de gasto que está financiando la reforma. Por eso estas discusiones de comparar el crecimiento del gasto con el crecimiento del PIB no tienen mucho sentido. No estamos acostumbrados en Chile a que cambien tanto los impuestos. Y este año, el próximo, se implementan alzas importantes en algunos impuestos y eso permite allegar recursos para siempre. No es que vamos a subir los impuestos año a año, pero ese escalón se da y se mantiene en el tiempo. Y eso permite financiar esto que se llaman gastos permanentes, porque el sistema de educación es permanente. Ministro Valdés, usted está valorando en esta conversación el debate, está valorando la reforma tributaria que todavía está siendo tan criticada y de hecho se establece como prueba de su irremediable fracaso el hecho que se tenga que ahora salir a explicar o se tenga que entregar esta versión simplificada. Usted está diciendo varias cosas que van contra lo que las ideas que parecen predominar en el debate hoy en día. De hecho, también había cierta discusión respecto a si tendría que haber sido usted quien saliera en anuncios del presupuesto, de por qué sale la presidenta, por ejemplo. ¿A usted le impresiona que el debate que estamos teniendo en las materias que a usted le tocan está siendo el que necesitamos, el que nos corresponde? ¿Usted cree que el debate está demasiado falaz en Chile? Le pregunto porque me llamó la atención su defensa de la reforma tributaria. Yo creo que el debate es bueno en Chile. Si uno mira a otros países, nosotros tenemos un buen debate público, con pasión, con respeto. La interpelación de la ministra de Salud, de la ministra Castillo ayer, por el diputado Macaya fue un buen acto republicano en términos de mucho respeto, mucha información. No tienen por qué estar de acuerdo. Entonces creo que tenemos que no tenerle tanto miedo a discutir. Y en el caso particular del presupuesto, la verdad es que es una tradición ya por harto tiempo que los presidentes entregan los lineamientos del presupuesto en cadena nacional y eso se hace por una razón bien específica, creo, que es que el presupuesto es el acto estatal donde se deciden más cosas al mismo tiempo. Básicamente más de un quinto de la economía, casi un cuarto de la economía. Depende es el gasto fiscal y por lo tanto las intenciones de gasto dicen mucho respecto de las prioridades que tiene un gobierno y cuando la presidenta nos explica a todos por qué está haciendo los gastos en educación y que educación se lleva esta porción, por qué es importante salud, por qué es importante seguridad ciudadana, la reconstrucción, bueno, ella está explicándonos a todos al final del día su visión de hacia dónde ir con el país y creo por lo tanto que corresponde lo que hizo. Ministro Valdés, por la información que ha entregado la Dirección de Presupuesto hoy día, y en términos porcentuales, hay sectores que crecen, como ya vemos educación, pero hay sectores que porcentualmente bajan. Me llama la atención que el presupuesto para el Congreso Nacional cae un 3,3%,
baja también la Contraloría General, los recursos que van a relaciones exteriores y en menor medida recursos para bienes nacionales, recursos para el Ministerio de Defensa, un menos 0,4% que podrá resultar para algunos marginal, pero son esas las áreas donde va a haber más contracción, donde va a haber más recortes en definitiva. Es bien importante no mirar solo esos datos de cambios negativos en los decrecimientos, porque muchos de esos están contaminados, dependen de gastos por una vez. Imaginen un ministerio que decidió cambiar los computadores y que cada 5 años hace eso. No estoy diciendo que ninguno de esos lo haya hecho, pero si lo hiciera, lo normal es tener un gasto muy alto el año de los cambios de computadores y el año siguiente un gasto creciendo negativamente, bajando, porque estos gastos por una vez desaparecen y en algunos de los casos que usted mencionó hay de eso. Ahora, cuando yo hablo de priorizar y cuando vemos que algunos ministerios crecen poco y otros crecen más, justamente se refleja ahí el acto de priorizar. Uno podría haber hecho crecer a todos igual por el promedio. Ya. El que algunos crezcan más necesariamente hace que otros crezcan menos. Y ahí es donde está este ejercicio de priorizar áreas. Uno podría haber hecho crecer, no sé, algún ministerio particular muchísimo a costa del resto. Y eso, al final, son las decisiones políticas las que se reflejan en qué áreas crecen más que otras. Es que la misma dirección, y siempre hablando porcentualmente, no los montos completos, su ministerio, el Ministerio de Hacienda, crece mucho. Un 10,8%, al igual que el Ministerio de Economía, y también la Secretaría General de Gobierno, que claro, tiene recursos mucho menores que otras reparticiones, pero crece un 12,5%. ¿Se están comprando computadores? Son buenas sus preguntas. En el caso de Hacienda no es que yo me esté mandando plata, es simplemente un efecto de la reforma tributaria. La reforma tributaria hizo que se hicieran procesos de modernización y de contratación bastante grandes en algunos de los servicios, en particular en impuestos internos, también hay temas de aduana. Y esos gastos adicionales aparecen justamente ahora en el presupuesto. Si uno va a tener más funcionarios de impuestos internos para implementar la reforma tributaria, lo natural es que en algún presupuesto se refleja eso. Siendo este un servicio que depende del Ministerio de Hacienda, está en el presupuesto del Ministerio de Hacienda. En los otros casos que usted menciona también hay historias específicas en cada caso. Yo diría que la intención más política clara se ve en el Ministerio de Economía, porque el Ministerio de Economía tiene una serie de proyectos que tienen que ver con el emprendimiento, tienen que ver con pequeñas empresas. Ustedes deben conocer la agenda de innovación y de crecimiento, y ahí hay varias cosas, y esos proyectos siguen y necesitan recursos para ser hechos. Entonces, una de las prioridades, yo diría, importantes, quizás no las más tres importantes, que son, como les mencionaba antes, educación, salud, seguridad, pero yo creería que debajo de eso está economía, y economía recibiendo recursos para ayudar al emprendimiento, para ayudar que las pymes crezcan. Hay centros de negocios por todas partes haciéndose ahora y que van a terminar de hacerse el próximo año. Hay fondos concursables de distintas maneras, se apoya el turismo, se apoya la pesca, y por eso ese ministerio crece como crece. Ministro, en materia de educación, ¿usted me podría explicar los números? Porque he leído desde que sin reforma tributaria ya nos alcanzaba para gratuidad, en un análisis, hasta que con la plata que estamos aprobando ahora, no alcanzaría para gratuidad ni para el 50 que se está anunciando, ni para el 40. ¿Usted nos podría dar los números para entender exactamente de qué manera esto alcanza? Si el presupuesto avanza como espera el gobierno que avance. Este primer paso en gratuidad está hecho en el presupuesto para un grupo de estudiantes, para un grupo de universidades, y es la intersección de ambas cosas que dice, ok, en estas instituciones esta gente puede ir gratis. Personas con ciertas características de ingresos en el lado de las personas, claro, en el lado de las personas tienen que pertenecer al 50% menos rico del país o más pobre del país. No pueden tener un título universitario, tienen que ser chilenos, si son extranjeros tienen que llevar un tiempo en Chile, y así una serie de condiciones. ¿Hay un cálculo más o menos de cuántas personas están en esas condiciones? Más o menos. No lo tengo conmigo, pero sí, ciertamente tenemos esos cálculos. Ya, de la población completa a la mitad, por definición. Ya. Debido a que los jóvenes tienden a ser un poco más pobres que la gente más de edad, probablemente un poquito más de la mitad del total de población. Total. Pero ya. Esos números ciertamente el Ministerio de Desarrollo Social los tiene. Lo que me quiero detener en el número final es que si uno junta
esa gente, que alguna ya está estudiando en algunas universidades, con el grupo de universidades, de institutos profesionales elegibles para esto, que son, tienen que tener cierta calidad, por lo tanto cierta acreditación, no pueden tener ningún tipo de fin de lucro, y ahí está establecido cómo se mide eso, tienen que tener cierta democracia interna, que los estudiantes tengan ciertas cosas que decir en el desarrollo interno de la institución. Bueno, si uno junta esas dos cosas, y hay una serie de universidades ahí, están las del CRUCH y también algunas otras. Si uno junta esos dos mundos, pensamos que hay un poco más de 200.000 jóvenes que podrían verse beneficiados con esto. El número final es imposible de calcular ex ante, porque esto va a depender de las decisiones de los jóvenes, de donde postulen, y también las decisiones de las universidades de adscribirse a este sistema. Ya, pero sería más, pero ese es un número más o menos estimado. Son 211.000 jóvenes, si uno dijera, se mantiene en la estructura que entra de tipos de personas a las distintas universidades. Pero Ya, pudiera haber, perdón, también jóvenes del primer decil, digamos, de aquellos sectores más desposeídos, que habiendo ya optado por una universidad, ya están estudiando. El próximo año, cuando muchos de otros estudiantes en su misma condición socioeconómica van a tener educación gratuita, ellos, por haber tomado una decisión de estar en otra casa de estudios, van a tener que seguir pagando. Depende qué haga esa institución. Si esa institución logra acreditarse en el mínimo, si no tiene fin de lucro, si tiene temas de democracia interna solucionados, va a poder también adscribirse en el futuro, en la medida que este sistema se mantenga, porque recordemos, vamos a discutir un proyecto de ley pronto que va a tratar de ver el sistema hacia el mediano plazo. Vamos a ver, y creo que es muy pronto para decir qué va a pasar el próximo año, estoy pensando en el 2017 ahora, pero para el 2016 las reglas son las que se establecen acá. Perdón, pero no terminamos con los números porque estábamos llegando a la parte que a mí me interesaba, que era, sabemos que son más o menos 200.000. Y lo que quiero saber es cuánto cuesta para ver si alcanza o no alcanza, porque está dividido, como decía, y usted sabe, entre los que dicen con eso no alcanza para nada, es un volador de luces, y los que dicen, no, si desde siempre ha alcanzado, pero no se quiere entregar ese dinero a, qué sé yo, los estudiantes y las estudiantes. Lo que tenemos en el presupuesto alcanza para este universo de universidades y personas. Está hecho el cálculo de dinero acá con el cálculo de personas uno a uno. ¿Y cuánto es el dinero? Hay más de 500.000 millones de pesos puestos en la glosa directamente, pero esos 500.000 millones es el aporte, llamemos bruto, es cuánto cuesta esto directamente. Ajá. Pero por financiar gratuidad, uno también va a dejar de financiar como Estado algunas becas que le habría dado la misma gente, de hecho muchos que hoy día reciben. Entonces en el neto es del orden de 177.000 millones de pesos lo que hay para el próximo año y para este ejercicio específico. En el tiempo, esos números van a ir aumentando por dos razones básicamente. Porque más instituciones se meten al sistema y segundo, porque si están los recursos, vamos a ir avanzando en más población que sea elegible. Recordemos que nos gustaría avanzar más. Se habló alguna vez del 70%. Esos números van a depender bastante de cómo avancemos en la economía. Si están los recursos, vamos a seguir avanzando tanto hacia el lado, en términos de que universidades, institutos profesionales, centros de formación entran, y cuánto sube la escala de vulnerabilidad para poder entrar al sistema. O sea, alrededor de 200.000 jóvenes y más de 500.000 millones para financiar. En bruto, en neto 177.000. Ok, perfecto. Y quiero aclarar lo de las becas. Se retiran las becas porque para estos jóvenes. Para estos jóvenes. El resto del sistema sigue, los que tienen CAE van a seguir con CAE, los que tienen becas van a seguir con becas. Eso no se toca. No se toca. Los sistemas que existen hoy día continúan operando. Este es el primer paso de ir instalando un sistema de gratuidad. Y una última pregunta, al menos de mi parte, ministro. ¿Qué le pasa a usted como ministro de Hacienda, como encargado de las finanzas fiscales, cuando lee, se informa o le cuentan respecto de dineros públicos que se administran mal, que se malgastan, o las investigaciones judiciales que hoy día están abiertas en términos de aquello que se pudo haber desviado irregularmente? Bueno, la verdad es que es un poco de sazón, un poco de rabia cuando uno ve casos así. Nosotros creo que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande en el Estado, no solo en llegar a casos, evitar casos dramáticos de robo directo, pero tenemos que esforzarnos más por ser más eficientes. Llevamos mucho tiempo con crecimientos de los presupuestos bastante holgados, porque tuvimos la suerte de tener 10 años en que el precio del cobre subía,
porque la economía creció mucho y creo que viene un periodo en que vamos a tener vacas menos gordas, por llamarlo de una manera. Y en ese mundo tenemos que ser particularmente eficientes. Esta es plata de todos los chilenos y tenemos que cuidarla. Y cada peso tiene que gastarse bien. Y esto es pega del ministro de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, de mi equipo, pero de mucha más gente. Los parlamentarios tienen que fiscalizar, todos tenemos que cuidar esta plata. Porque de nuevo, no es plata de uno. No tiene ninguna gracia hacer cosas con la plata ajena. Hay que hacerlas bien. Y esa es la pega, yo creo, de muchos en el gobierno y por suerte he visto al menos el equipo de ministros, de subsecretarios muy comprometidos con esto. Ministro de Hacienda, ¿hasta cuándo calcula que vamos a vivir en vacas menos gordas, como las ha llamado usted con tanta elegancia? Ojalá que engorden luego, pero tenemos que estar preparados para todo. Yo siempre digo que dependemos mucho del ciclo global. Ojalá que China se comporte bien, que el precio del cobre suba, que nuestra economía mejore rápido, pero también puede ser que hayan escenarios que sean más complicados. Lo bueno es que tenemos una economía sana, una economía en que el sistema financiero funciona bien, no tenemos déficit externo, tenemos cuentas del fisco que están ordenadas, no tenemos mucha deuda, y eso nos permite, si uno se compara con otros países, estar mejor preparado. Ahora, las noticias de afuera son las noticias de afuera. Me encantaría tener una varita mágica de decir, subo el precio del cobre a $3.50, pero la realidad es que está en $2.30. Ya ese precio del cobre, bueno, el fisco ya recibe poca plata del cobre. Perdón, pero en una última, eso significa que a usted le va a tocar una situación como la que no han enfrentado en su profundidad y en su extensión ningún otro ministro de Hacienda recientemente, pero las crisis eran más puntuales o resultaron más breves. Pero si usted no sabe cuándo terminan las vacas menos gordas o las vacas flacamente, usted va a estar ante un enorme desafío personal, profesional y político en los próximos años. Es el desafío de todo. Yo aquí soy uno más en el engranaje. Yo creo que la clave acá es ser responsable. Perdón, pero uno responsabiliza al ministro de Hacienda, Armaniejuela. Está bien, hay que tener ahí alguien a quien señalar, pero esto es tarea de mucha gente y al final que representamos a todos los chilenos. Y yo creo que hay que valorar que Chile tiene una tradición por años de ser responsable y no hemos pasado por periodos de crisis cortas en el pasado tampoco. Han habido periodos largos que han sido complicados. Del año, por ejemplo, post-crisis asiática, por ahí por el año 2000, por ejemplo, cuando comenzó el presidente Lagos, hubo 3 años difíciles. Del 2000 al 2003 fueron años que fueron nada de fáciles. Claro, pero usted aquí le está apostando a todo en el periodo de gobierno. Y además con las reformas, y además en un... Por eso hay que hacer las cosas gradualmente, hay que hacerlas con cuidado, hay que dialogar mucho. No hay que hacer las cosas más difíciles de lo que son. Y esa es tarea de todos. Es una buena receta. Muchas gracias, ministro. Ministro Rodrigo Valdés, gracias por acompañarnos aquí en Cooperativa. Muchas gracias. Chao. Queda posteada la entrevista en cooperativa.cl. Todas las declaraciones del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, esta tarde en Cooperativa.